Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Aristóteles Poncerrate comentando la actualidad. En el día de ayer, domingo, se celebraron la segunda vuelta de las elecciones en la hermana República de Colombia, donde estaban participando los candidatos de la Espriella y Cepeda. Virtualmente de la Espriella tiene un 49 y tanto por ciento, mientras que Cepeda tiene un 48-71%. Ya todos los titulares de los medios de comunicación de la derecha dan como ganador a Del Espriella, cuando hay 33,000 centros de votación donde se está haciendo el reconteo, porque la diferencia es tan mínima, apenas 300,000 votos, que pudiera con esta revisión haber un empate o una nueva visión de las decisiones. Si hubiese sido al revés, que el que estuviese con unos cuantos puntos porcentuales por encima del Espriella, toda la derecha estuviera hablando realmente de un empate técnico y que hay que esperar la revisión de estas 33,000 mesas electorales en toda Colombia, el reconteo voto a voto para decidir definitivamente quién es el presidente de esa nación. Al igual que lo que sucedió en Perú, la nación está totalmente dividida por la mitad. Al igual, la derecha por un lado y los sectores democráticos y de izquierda por el otro lado. Y pareciera que América Latina tiene añoranza por las dictaduras. Parece que América Latina, los ciudadanos y las ciudadanas que conformamos América Latina, nos encanta doblar la cabeza en genuflexión a los que nos oprimen, a los que nos masacran, a los que nos quitan los derechos, a los que nos conculcan las libertades, y entonces parece que estamos dispuestos a votar por ellos y estamos dispuestos a vivir como esclavos, a tratar de respirar aires de libertad como los que se respiró durante el cuatrenio del presidente Gustavo Petro en la hermana República de Colombia. Pero nuestro coordinador general, don Alfonso Torres Ulloa, nos ha enviado una colaboración y vamos a pedirle a nuestro control master, Natanael, que nos ponga el video que nos envió don Alfonso Torres Ulloa respecto a la situación en Colombia. Gracias, don Aristóteles Poncerrate, por la oportunidad de hacer un comentario en su segmento aquí en Voz para el Cambio. Desde ayer, en el caso de Colombia, desde el preconteo, se está dando como ganador a Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha, de la ultraderecha, como ganador del proceso electoral de la segunda vuelta. Hoy la prensa también recoge esto. Abelardo de la Espriella gana la presidencia de Colombia de acuerdo al preconteo. Ojalá que no sea así, pero si lo es, sería una pena que Colombia vuelva a la época odiosa de lo falso positivo, de la violencia, de la inseguridad y de la corrupción. Ojalá que no. Pero sería una pena que una nación de una elevada cultura como Colombia dé ese paso de marcha atrás. Nunca uno lo pensó, pero incluso lo que pasó en la primera vuelta electoral significa que la ultraderecha tiene mucha fuerza en Colombia, porque este candidato quedó en primer lugar frente a Iván Cepeda, el candidato de la izquierda o de los sectores más o menos democrático, progresista, ¿verdad? Con el pacto histórico a la cabeza.
sería una pena, porque como que esa es la historia de América Latina, 2 pasos adelante y luego 3 hacia atrás. Entonces nunca vamos a salir de este círculo de la pobreza de nuestra democracia, que va a reflejar una pobreza material y una debilidad institucional y una violación permanente de los derechos humanos. Colombia no merece eso, pero también se ha dicho de que los pueblos tienen el gobierno que merecen. Yo no creo mucho en eso, pero en la práctica se da. En la práctica se da. Uno piensa que una sociedad, que un pueblo ha superado una etapa política y de repente, ¡pam!, da marcha atrás. Sería una pena y hasta de alguna manera una vergüenza. Si yo no fui a Colombia en estos años de Petro, ya se ve que no voy a ir, porque viajar a Colombia con una ultraderecha en el poder significa un gran riesgo, un gran riesgo. La democracia temblaría y Colombia se va a lamentar como se lamenta Argentina de haber elegido a Milei. Hay decisiones que pesan y pesan mucho. Por una amargura de un momento, el ser humano debe medir los pasos en el orden político electoral. No solo partir del menos malo, sino quién nos puede llevar o encaminar hacia el salto histórico para bien, para mejorar. Esa es la experiencia que también nosotros tenemos. Salimos en 1978 de Balaguer, que fue cuando yo voté por primera vez a mis 18 años, y 8 años después retornamos a Balaguer. Y el pueblo dominicano salió de Balaguer por los crímenes, la represión, la tortura, las redadas, la banda colorada, todo aquello. Los militares con una bandera colorada en los fusiles. Aquello representaba todo, menos la democracia. Y entonces el pueblo dominicano sale de Joaquín Balaguer y del Partido Reformista y de esos sectores tan conservadores. Pero lo que vienen detrás, el PRD, sobre todo el PRD con Jorge Blanco, aquello fue un desastre. Hay que recordar la matanza de abril del 84. Y el propio Balaguer se monta en la crítica a esos hechos y entonces se vende como el menos malo. Dice, este es un país rico, pobremente administrado. No voy a decir que un mago de la política, pero un hombre que conoció el sentir del dominicano, la cultura del dominicano, y se montó en la coyuntura en el 86 y con el beneplácito de Jorge Blanco, por las contradicciones internas con Jacobo Magluta, Balaguer se le coló. Porque Jorge Blanco nombró una comisión asesora electoral que se negó a contar 82,000 votos observados que habían. Le facilitó el retorno a Balaguer y Balaguer lo metió preso. Con la derecha no se juega. La derecha tiene un juego muy pesado. Así que sería una pena, desde mi punto de vista, que Colombia vuelva a la derecha. Porque le va a pesar como sociedad. Le va a pesar. Y a una gran parte, una gran mayoría de los que votaron por la ultraderecha, le va a pesar. Porque al final van a haber hijos, sobrinos, nietos, hijos de vecinos asesinados, torturados, presos, maltratados. Qué pena, pero a veces estas cosas pasan en los pueblos. Bueno, por otro lado ahí rápidamente, don Ponserrate, Irán, el país persa, el pueblo persa, cierra las negociaciones con Estados Unidos, no fue a la cita, porque Israel sigue bombardeando el Líbano. Benjamín Netanyahu anda con un tirapiedra para hacer imposible el acuerdo de paz. Le puede ir muy mal a Israel, porque si Irán vuelve para allá, significa destrucción. Destrucción y además contaminación al planeta. Porque esas bombas, esos misiles, contaminan cantidad. Bueno, ojalá que Estados Unidos meta en cintura a Israel.
Así es que, un elemento, Ponserrate. La OEA condena los bloqueos viales que se dan en Bolivia, pero no condena el tipo de gobierno que hay, el maltrato a los derechos humanos. Es un derecho del pueblo boliviano a ejercer la protesta, a decir, las cosas no andan bien, porque este gobierno en Bolivia está entregando la riqueza, el patrimonio de Bolivia a compañías extranjeras, a compañías norteamericanas. Pero bueno, ese es un tema para mañana que José Ismael pueda analizarlo con usted. Muchas gracias, don Alfonso. Concuerdo con usted, retroceder, que los envejecientes tengan sueldo mínimo, que la seguridad social sea el Estado quien la patrocine y que llegue a todos los sectores de la población, que se haya distribuido las tierras para los campesinos, que se le haya hecho un aumento sustancial de los sueldos y salarios a militares y policías, que se hayan construido universidades y centros educativos donde no existían, en sectores donde no existían en Colombia, democratizando la educación, que se hayan integrado las culturas originarias y afrodescendientes en toda Colombia, y todas estas conquistas del gobierno de Gustavo Petro, que puedan retroceder por un señor del Espriella que habló que le encanta la motosierra que Javier Milei ha implementado en Argentina y que va a entregar la minería del fracking y todas las empresas al mercado, y que va a conculcar todas estas conquistas que he mencionado anteriormente en el pueblo de Colombia, sería un fracaso para América Latina. Lo que está sucediendo precisamente, como usted mencionaba, en Bolivia, que se equivocaron, votaron por Rodrigo Paz y ahora están pidiendo, los mismos que votaron por Rodrigo Paz, que renuncie y que se celebren en 90 días luego de la renuncia unas nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente. La derecha solamente trae descontento, corrupción, maltrato físico a sus ciudadanos y robo e impunidad. Así que gracias, don Alfonso, por su comentario, y nos vamos a la pausa, Natanael.